Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema que se amolda, que se acopla a los anteriores, que tiene que ver con oración y fe. Oración y fe, y el objetivo es desarrollar la fe a través de la oración. Quiero que pienses un poquito sobre el objetivo que marca esta clase, que es desarrollar la fe a través de la oración. Pues no se supone que ya somos personas de fe, sí, pero hay elementos particulares que hemos venido platicando, desarrollando en las últimas sesiones que nos retan, que nos confrontan, que nos lleva a cuestionarnos realmente si le creemos a Dios. Porque probablemente ya pudimos creer que Jesucristo vivió en la tierra hace más de 2000 años, que murió en la cruz, derramó su sangre y resucitó al tercer día, y pusimos nuestra fe en él, y somos hijos de Dios por ende, pero ya estando en esa nueva vida como hijos de Dios, el Señor nos empieza a mostrar otros elementos, otros modelos e incluso otras promesas que están condicionadas a que las podamos creer. ¿Cómo poder alcanzar una promesa si no la creemos? ¿Cómo poder vivir la bendición que Dios tiene para nosotros si esa bendición no la vemos de forma inmediata, pero sí nos reta eh, y nos lleva a este cuestionamiento si será verdad o no? Y esto puede ser en nuestra propia persona, en alguna situación de salud, con nuestros hijos. La palabra de Dios dice que nosotros vivimos por la fe y no por vista, pero quisiéramos vivir por vista, quisiéramos ver las promesas de Dios hoy en día, quisiéramos ver las promesas de Dios, pues cuando las necesitamos, ¿no? Hoy mismo, si fuese posible, pero muchas de ellas se van a ir desarrollando en la medida que uno cree. Y la oración, ya en este sentido, pues viene a ser como ese martillo que nos permite ir moldeando una fe fortalecida, anclada en Dios, la cual nos permite no solamente vivir los días que estamos viviendo, sino nos permite crecer, madurar, creyendo que lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros se va a cumplir. Y bueno, por eso el día de hoy vamos a desarrollar este tema que es muy hermoso, como ustedes lo van a poder ir desarrollando y conmigo. Eh, Así de forma general, la oración desarrolla la fe. La oración desarrolla la fe. Jesús le dijo y te dice y nos dice a todos, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y la pregunta ahora es, ¿qué debo creer? ¿Qué debería creer? ¿Qué debería considerar como una verdad? Y es ahí donde nos metemos a este terreno de Dios. Insisto, probablemente ya creímos que Jesucristo murió. ¿Tú has creído que Jesucristo resucitó? ¿Tú crees que un muerto resucita? Si tú crees que un muerto resucita, y si Jesucristo resucitó, bueno, pues tú y yo vamos a resucitar. Si hay problemas en ese rubro, pues hay que pedirle a Dios ayuda para que podamos creer
Y así como ese rubro, hay otros. Cada quien tiene un punto en particular al que Dios le reta para creer. ¿Qué necesidad tienes latente? Una sanidad, una restauración, tus hijos, tus nietos, tu matrimonio, tu ministerio, tu llamado, tu futuro, tu trabajo. ¿Cuál es el punto en el cual el Señor te reta a creer? ¿Con qué estás luchando? ¿Qué estás batallando? En cuanto a creer, pues ahí es donde Dios quiere trabajar contigo. En ese punto en particular es donde Dios quiere trabajar contigo. Por cierto, quisiera comentar, y no lo traía en el guión, pero ¿sabías que hay un don de fe? ¿Sabías que hay un don de fe? Hay una cosa que se llama don de fe. Hay gente que desarrolla el don de fe. Fíjate, tú y yo probablemente estamos batallando con los hijos, con el negocio, con la economía, y Dios nos va a ayudar, seguramente nos va a ir fortaleciendo en esa área de la fe para que podamos creerle y, y para que al orar de acuerdo a ello podamos ver esa promesa. Pero la Biblia declara que hay un don de fe. Hay personas que se mueven en el don de fe. Y el don de fe es esa capacidad sobrenatural para tener una fe superior a la mayoría de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cómo ven? Poder creer como don en aquello que no se ve, pero que se tiene la convicción que va a pasar. Hay un don. Vamos a tener un recesito y en el receso voy a buscar el pasaje del don de fe. Y se los digo porque valdría la pena anhelar ese don y poder tener una fe sobrenatural de frente a las circunstancias adversas. Y en una de esas Dios nos lo da. Son esas personas que tienen una fe sobrenatural y que pueden ver respuestas de Dios donde otros ven, eh, pues nada. Entonces es muy, muy interesante lo que declara la Biblia sobre el don de fe, lo veremos más adelante. Fíjate, no hay que olvidar que la fe nos lleva a orar, a clamar, a pedir, a considerar lo que no es como si fuera, y todo ello se debe de sellar en el nombre que es sobre todo nombre, que es en el nombre de Cristo, ¿no? Él mismo dijo que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en su nombre, dice Jesús que Él lo hará. Esto está en San Juan 14, del 13 al 14. Juan 14, del 13 al 14. Fíjate, aquí, si tú ves este pasaje de todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Cristo, Él lo hará, definitivamente nos lleva a pensar, ¿qué es ese todo? ¿Qué es ese todo lo que podríamos pedir al Padre en el nombre de Jesús? Ahí hay una clave, mis hermanos, pero una clave muy interesante. Ese todo tiene, por decirlo así, eh, tiene su trasfondo. Todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Cristo, dice Jesús que Él lo hará.
para que sea glorificado en el Hijo, el Padre. Pero ¿qué es ese todo? Todo, cualquier cosa. Entonces mi hermana Carmen podría ir afuera de un banco y decir, voy a robar ese banco. Ok, dice mi hermana Carmen que sería más bien entonces lo que le pedimos a Dios y que Él sabe que es bueno para nosotros. Entonces no es todo. Entonces ese todo no es todo. Porque imagínate, entonces yo le diría, ay, ese que me cae tan gordo que se muera. Pues no, no. Ese todo esconde el secreto, el tesoro de lo que podemos pedir al Padre en el nombre de Cristo. Ese todo tiene que ver con los modelos de Dios, los diseños de Dios, la voluntad de Dios. Es decir, vamos a poner un ejemplo de alguien que tiene un problema porque su hijo está en adicciones. La Biblia declara que la voluntad de Dios para los hombres es que sean sobrios. Hasta la Biblia dice, sed sobrios, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Entonces ya, el que un hijo sea sobrio es parte del pensamiento y del diseño y del modelo de Dios para con los hombres, lo cual aplica para mi hijo. Entonces ahí se aplica ese todo. Si yo le pido a Dios que mi hijo entre en esa cordura, en esa razón, en ese modelo, en ese diseño, entonces estoy orando conforme a la voluntad de Dios y puedo creer que Dios va a responder. Así. Por eso es importante conocer los diseños de Dios, los modelos de Dios, los parámetros de Dios, para poder pedir de acuerdo a ellos en el nombre de Jesús. Es evidente que Dios no respalda el divorcio. Entonces, si yo pido por mi matrimonio para que este florezca, tengamos una comunión más íntima, nuestras diferencias no sean un impedimento para poder mantener el matrimonio floreciente, bendecido. Si yo entiendo que esa es la voluntad de Dios, entonces yo voy a pedirle a Dios que eso ocurra en el nombre de Cristo y entonces Dios va a responder. Si yo ahorita, por ejemplo, oro porque mi hija, que tiene 10 años, el día de mañana deje a padre y madre y ella encuentre un varón que sea sacerdote de casa, sea el proveedor, que mi hija desarrolle todos sus dones y talentos, como lo dice el pasaje de la mujer virtuosa, y que entonces su casa sea una casa donde habite la gloria de Dios, porque ella va a vivir en un modelo conforme al que estamos aprendiendo en las Escrituras. Entonces, ahí sí es ese todo lo que yo puedo pedirle a Dios en el nombre de Cristo. Y desde ahora puedo ir dándole gracias y desde ahora puedo ir orando por ese varoncito que seguramente ya nació, que está en alguna casa, para que ellos también, sus padres, puedan irle criando conforme a esto que estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y yo estoy convencido que un día voy a ver cristalizado eso y no va a ser fortuito, no va a ser de la nada que se dé, sino que va a ser una obra que Dios va a levantar en mis generaciones, puesto que
yo entendí a buen momento el modelo de Dios para mi hija y oré por él y desarrollé mi fe y viví de aquí hasta que vea yo eso cristalizado, la fe que Dios quiere que yo viva. Y no es mi oración de que, ay, pues que le vaya bien, Señor, que, o sea, sí, obviamente que voy a orar que le vaya bien, pero mi oración ya no es genérica, ya no es amplia, o sea, como muy, eh, como todos oran, como todos le piden a Dios, digo, todos le piden a Dios que a sus hijos les vaya bien, pero Dios me va dando las especificaciones, la precisión de lo que Él está pensando para mi hija a través de lo que estoy aprendiendo en la palabra, y entonces yo me pongo a orar bajo esa vertiente, incluso le digo, fíjense, tiene 10 años, Señor, cuando ella se vaya, cuando ella salga de casa, cuando ella, Padre, conozca a su varón, que sea guardada su virginidad, que ella tenga temor y que también encuentre un varoncito que sea temeroso tuyo, para que entonces puedan vivir de acuerdo a tus parámetros y no vivan conforme al mundo, no echen a perder la bendición que tú tienes para ellos, que haya santidad. Y entonces mi oración se empieza a alinear a los modelos y diseños de Dios. Y esos modelos y diseños de Dios, Él mismo las va a respaldar, puesto que Él lo dejó escrito en las Escrituras. Ahora, si ya hay alguna vida, puede ser de nosotros mismos, de nuestros hijos, que por motivo de la ignorancia de conocer los modelos de Dios, entonces también los modelos de Dios nos van dando el parámetro de cómo orar, creyendo que esos parámetros son los correctos para que el barco se vaya enderezando, para que la ciudad en ruinas se vaya reedificando. Fíjense, este pasaje que dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, apunta a que ese todo tiene que ver con todo lo que Dios ha establecido como su voluntad para los hombres. Por eso yo te diría, la palabra de Dios dice que tú anheles los dones de Dios, que tú los anheles. No es algo que se me ocurre que te diga, deberíamos de anhelar el don de fe. Dios quiere que lo anheles y Dios quiere que lo recibas. Entonces Dios quiere que lo pidas si verdaderamente lo anhelas. Y fíjate otra vez, primero debes de conectar que hay un don que se llama el don de fe, creerlo, luego anhelarlo, luego pedirlo y luego vivirlo. Y ahí se da el ciclo de la fe. ¿Por qué? Porque eso lo estableció Dios en su palabra, no es algo que se nos ocurra. Entonces ya estamos viendo que este pasaje apunta a conocer la voluntad de Dios por difícil, por alta, por complicada que parezca, porque si pedimos conforme a esa voluntad, Dios va a responder. Y fíjate lo que dice ahí, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Obviamente Dios se va a glorificar en la obra que Jesucristo va a desarrollar al responder lo que le estemos pidiendo a Él de acuerdo a la voluntad del Padre. Fíjate qué interesante. Y Dios va a ser glorificado. Cuando pase eso que estás pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, quien se glorifica es Dios, porque se deja ver que Él es un Dios vivo, Él es un Dios fiel y Él es un Dios que siempre responde y respalda su palabra por amor de su nombre. Y Él quiere darse a conocer en el mundo como ese Dios grande que ha establecido su propia voluntad en las Escrituras para que el hombre al vivirla pueda dar testimonio que Dios vive, que Dios responde, que el brazo del Señor no se ha acortado y que sigue
obrando milagros y respuestas en aquellos que le creen y que claman a Él. Fíjate, entonces, creer, creer, ¿cuáles son las implicaciones de la fe en la oración? Bueno, pues ya vimos que pidiendo en el nombre de Jesús, de acuerdo a la voluntad de Dios, una voluntad que debemos de conocer, porque si no, ¿cómo vas a pedir de acuerdo a ello? Te reta en el creer, te reta definitivamente en el creer, definitivamente. Dios nos va a ir retando día tras día, como al ciego que buscó a Dios. Fíjense, este ciego busca a Dios, busca a Jesús. Tengo el pasaje aquí, nada más tengo el relato. Mateo 9:29. Mateo 9:29 es un pasaje muy interesante porque habla de forma específica sobre lo que estamos viendo o viviendo en este momento, ¿no? Sí, dice, pero vámonos un poquito más atrás, a ver, hermana, vámonos un poquito, valdría la pena eh, leer Mateo 9. Ahora vámonos un poquito más atrás para ver cómo nos lo planta la propia Biblia. Desde el 28, desde el 28, desde el 27, dice, al salir Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron, gritando, ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando Jesús entró en la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó, ¿creen ustedes que puedo hacer esto? Y dice, sí, Señor, le contestaron. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo, que se haga conforme a la fe que ustedes tienen, y recobraron la vista. Y bueno, pues ya pudieron ver. Aquí en Mateo, la versión que estoy presentando aquí con ustedes, no sé, no recuerdo qué versión es, pero habla de un ciego, ¿no? No, sí dice, les tocó los ojos. Son dos ciegos. Quiero que piensen lo siguiente. Estos ciegos, si tú lo analizas bien, lo que están haciendo estos ciegos al acercarse a Jesús, podríamos entenderlo como una oración, ¿sí o no? Obviamente a ellos les tocó hablar con Jesús de forma literal, o sea, lo vieron físicamente, cara a cara. Pero es una oración, o sea, es una oración que tú y yo podemos desarrollar el día de hoy. ¿Cuál es el punto tuyo? ¿Cuál es la situación que tú llevas delante de Jesús? ¿Por qué estos hombres oraron conforme a la voluntad de Dios? Si ustedes recuerdan, el ministerio de Jesús inicia cuando él toma el libro de Isaías, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que entra a una sinagoga y toma el libro el libro de Isaías? ¿Y se acuerdan lo que dice él? ¿Se acuerdan o no? Entonces, que les dice Jesús, hoy delante de ustedes eh, se está cumpliendo esta profecía. Se las voy a leer para que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Fíjense nada más. Vamos a leerlo en Lucas 4,
18, que entra el Señor a una sinagoga y dice desde el 16, vino a Nazaret, donde se había criado el Señor Jesús, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Y qué? Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y vista a los ciegos. Entonces estos dos hombres le están pidiendo algo a Jesús de acuerdo a la voluntad del Padre. Qué interesante. Podríamos incluso suponer, con muy poco margen de error, que estos ciegos conocían este pasaje de Isaías que se leía en las sinagogas. Y ellos se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, pues a vista, ¿no? O sea, pues sáname. Y Jesús se las voltea y les dice: conforme a tu fe. ¿Puedes creerlo? O sea, a ver, ya está escrito, ya estás entendiendo que es la voluntad de Dios y ya estás entendiendo que yo tengo el poder. Pero ahora, ¿puedes creer que lo puedo hacer en ti? Ah, porque también hay muchas personas que pueden creer que el milagro se le pueda dar a otra persona, pero no a uno. Hay gente que dice, bueno, es que puede bendecir a otros, porque puede ser que la persona se esté moviendo en un espíritu de menosprecio, ¿no? Y decir, ay, no, a mí no, a mí todo me sale mal. Y Jesús le sigue retando, ¿puedes creer? Pero fíjense cómo estos hombres le estaban pidiendo algo conforme a lo que Jesús había declarado que venía a cumplir, lo cual venía de la voluntad de Dios. Y este pasa, a ver, antes dime a eso, si Jesús pudo restaurarles la vista, ¿qué otras cosas podría hacer en nuestras vidas? Pero incluso un milagro de ese tipo en esa época, ponte a pensar, seguramente era así humanamente increíble, ¿no? O sea, increíble. Era increíble pensar que alguien que ya estaba ciego, Jesús pudiera tocarle los ojos y decirle, bueno, pues yo te toco, yo actúo, pero que sea conforme a tu fe. Es decir, incluso el obstáculo no iba a ser la promesa, el obstáculo no iba a ser la voluntad de Dios, ni el poder de Jesús, ni la respuesta de Jesús, sino el problema vendría a ser la fe del mismo ciego, ¿vero? Sí, Rodo, gracias. Yo veo dos situaciones. Una, eh, aún ahora, si las personas están ciegas, Ajá, hay algunas cosas que ni la ciencia puede curar. Definitivamente no. ajá. Entonces, si se diera esa situación y un ciego que de nacimiento nació ciego y no hay forma de restablecerle la vista, se hiciera el milagro, pues imagínate, ¿no? Sería lo mismo. Es decir, no solamente antes, sino aún ahora, sería Sí, un sí, también ahora milagro, sería súper ¿no? Aún complicado ahora. Ajá. Ese es uno. Y la otra, a mí en lo particular, es porque me detiene, porque sí lo digo así abiertamente, el hecho Ajá. de decir, bueno, sí, porque Jesús estaba en ese entonces, sí, claro, porque Él estaba en la tierra y entonces todos estaban allí, podían verlo y podían hablarlo, Sí, pero sí, sí. ahorita no está acá. Ok, buen punto. Sí, ahorita no está paseándose físicamente entre nosotros, ¿es correcto?
Sí, eh, creo que tocas un punto interesante, Vero. Al final del día sigue retándose la fe. O sea, la fe se sigue retando como se retó hace más de 2000 años. Creo que la diferencia que marca entre poder creer y no poder creerle a Dios tiene que ver con conocer la palabra. O sea, de plano alguien que no conoce la palabra, pues se ve como que impedido a creer en esas promesas o a conocer la voluntad de Dios. Miren, les voy a poner un ejemplo muy, muy interesante. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús está en la cruz y hay un ladrón, hay dos ladrones a sus lados, ¿no? Uno a su izquierda y uno a su derecha? Y hay uno de ellos que la Biblia declara que incluso hasta se burlaba de él, ¿no? Y hay otro, el famoso ladrón redimido. Si ustedes estudian el pasaje, lo que ese ladrón redimido le dijo a Jesús fue: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Parecen unas palabras muy simples y las son, pero el trasfondo no lo es. Si tú estudias ese pasaje con mayor detenimiento, vas a advertir que ese ladrón lo que le estaba diciendo a Jesús son varias cosas. Primero, creo en ti, pero no así tan general. Fíjense, ese ladrón le está dando toda una predicación, si fuese necesario en ese momento. Le está diciendo: estoy entendiendo que tú eres el Mesías prometido en las Escrituras. Y estoy entendiendo que tú eres ese Mesías, ese Cristo que ha de morir, pero que no va a morir, sino que va a regresar. O sea, le está diciendo: eres el Mesías prometido, el hijo de David, y eres quien ha de regresar, eres quien ha de volver. Y de cierta forma está dando a entender que cree en su resurrección, porque está dando a entender que reconoce que Jesucristo no se iba a quedar en el sepulcro. Bueno, para que ese hombre pudiera tener esa manifestación de fe, todo indica que él conocía las escrituras. Nadie que no conociera las escrituras podría creer en la venida del Mesías, porque aparte, a nivel judío, bueno, y a nivel bíblico, se sabe que el Mesías viene de la línea de David y que eso está prometido desde mucho tiempo atrás. Es decir, era un ladrón, pero no era un ignorante de la palabra. Y tampoco ignoraba que iba a haber una restauración del pueblo de Israel. Fíjense nada más, o sea, quiere decir que él sí tenía los elementos doctrinales, los elementos bíblicos de ese momento. Y llegado el momento crítico, fue retado a creer y creyó y lo declaró. Por eso es lo importante de conocer los modelos, los diseños, la doctrina de Dios para después poder creerla, para poder eh, eh, declararla. Y aquí nos lleva a este segundo punto, Vero, que tú comentas, que también ahí en ese pasaje se nos deja ver. El otro ladrón también estaba a un lado de Jesús y el otro ladrón no creyó. Quiere decir que no era tanto porque Jesús estuviera, sino que era más bien
lo que pasó en ese momento y sigue pasando ahora, que tiene que ver con la sensibilidad que podemos tener o no de frente al Espíritu Santo que nos va revelando la verdad, la cual aceptamos o la cual rechazamos. Porque esto me pone a pensar incluso que Jesús pudiera estar aquí enfrente de nosotros y pudiera ser que nosotros siguiéramos dudando por temor, por la dureza de nuestro corazón, por la incredulidad. Si pudiéramos pensar que en aquel momento Jesús mismo, en cuanto a su presencia física, marcaba diferencia, pero la Biblia dice que no, porque incluso dice que entre la gente de su propio pueblo donde él se crió no hizo grandes milagros, y de ahí se declara el pasaje ese que dice que no hay profeta entre su propia tierra, porque la duda, la incredulidad evita que Dios actúe. Entonces quiere decir, fíjate, que se corrobora lo que la Biblia misma declara, que la fe, el creer, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es a través de oír la palabra de Dios, es a través de conocer las escrituras, es a través de conocer las promesas de Dios que tenemos mayores probabilidades de creerlas y vivirlas. Y lo lamentable es que incluso pudiendo conocerlas, las todavía dudemos. Pero miren, Dios conoce nuestras debilidades y Él no nos condena, al contrario, Él nos ayuda. Y creo que debemos de hacer un ejercicio muy honesto y presentarle a Dios de veras eso, esas dudas que tenemos y decirle, Señor, pues ayúdame a creer, ayúdame en mi fe, ayúdame en estas partes que todavía me cuesta creer. Aquí está el pasaje, miren, yo buscándolo y aquí lo traía. Lo de los dos ciegos gritándole, ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando, Mateo 9, Mateo 9, cuando dice que de 28 entró a la casa, se acercaron los ciegos y les preguntó, ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor. Entonces tocó sus ojos y dijo, que se haga con ustedes conforme a su fe. ¿Tienes fe que Dios te puede sanar? ¿Tienes fe que Dios te puede restaurar? ¿Tienes fe que Dios 9, Mateo 9, Mateo 9, 29, desde el 27? Entonces, ¿tienes fe que Dios puede darte la respuesta de frente a tus hijos, de frente a ese trabajo, a esa economía, a ese futuro incierto? ¿Tienes fe que Dios puede traer esa restauración anhelada? Pues vamos a aprovechar para poner esto delante del Señor. Inclina tus cabeza y cierra tus ojos y acompáñame, Señor. Amado mío, ciertamente tú nos vas compartiendo de tu palabra, tú nos vas compartiendo de tu consejo a través de las escrituras, y hemos podido ver que llega un momento donde nos retas a creer esa palabra, no a nivel intelectual, sino de frente a circunstancias de la vida diaria, de frente a situaciones que pasan en la propia familia, en el trabajo, en la escuela, con nuestros padres, con nuestros hijos. Es ahí donde tú nos retas a creerte en lo que anteriormente nos habías hablado. Padre, y más de una ocasión hemos reprobado esa prueba de la fe, porque no te hemos creído, porque hemos dudado, porque hemos, Señor, sido débiles de frente a esa pregunta que nos haces, de si podemos creer. Ayúdanos, amado, ayúdanos que podamos creer que tú vas a obrar, que tú vas a responder, que tú vas a respaldar tu propia palabra.
porque tú la has hablado, Señor, es tu palabra. Tú respaldas tu palabra por amor de tu nombre. Queremos vivir en esa dimensión donde podemos creer todo lo que tú estás hablando, por difícil que parezca, por complicado, aun cuando esto confronte lo más profundo de mi ser. Ayúdame, Señora, a creerte, ayúdame a vivir en esa fe, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí otra vez encontramos otro elemento, ¿no? De, de las implicaciones de la fe. Esto de la fe tiene que ver, bueno, pues con creer y luego con confiar. Confiar, yo lo pensaría como estos ejercicios que se hacen donde te piden caerte hacia atrás pensando en que alguien te va a detener. Entonces Dios te dice, yo te voy a sostener, yo te voy a cuidar. Y ahora Dios te dice, si lo puedes creer, y tú dices, sí, pues ahora aviéntate. Y es ahí donde, si tú piensas en ese ejercicio de que se hace de caerse hacia atrás, si alguien ya lo ha hecho, eh, lo que se resiste son nuestros propios sentidos naturales. Ese ejercicio lo he hecho con mi hija. Y yo le decía, yo te voy a sostener, hija, tú échate para atrás. Y las primeras ocasiones, aunque quería hacerlo, ya cuando iba para atrás se volteaba o se arrepentía. Su propia naturaleza, la propia naturaleza nos lleva a ser desconfiados. Ese instinto de supervivencia animal, natural, nos lleva a ser desconfiados. Pero Dios quiere que nuestra fe y nuestra confianza esté por encima de nuestras propias naturaleza humana. Y dicen las escrituras allí en Primera de Juan 5:14 que esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos otra vez conforme a su voluntad, Él nos oye. Fíjense qué interesante, otra vez, aquí se corrobora lo que yo te decía del todo, hace rato, de si todo lo que pedimos, aquí ya nos deja ver de una forma precisa qué es ese todo. Ese todo es su voluntad. Y si tú pides conforme a su voluntad, puedes confiar. Puedes confiar que Él te oye. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Vero? Otra vez yo la preguntona, Venga, ya venga, sabes. pregunta tú. Oye, fíjate que justamente aquí donde dice conforme a su voluntad, ¿qué sucede si yo lo que estoy pidiendo no es conforme a su voluntad? Pero yo no sé qué es conforme a su voluntad, es decir, a lo mejor yo quiero pedir que tenga yo mi casa y a lo Ajá, mejor la voluntad de Dios no es que yo tenga una casa, a lo mejor Él tiene planeado algo diferente para mí y yo a fuerzas quiero la casa, ¿no? Y estoy pide y pide, quiero mi casa, quiero mi casa, quiero mi casa. ajá. Y pues, como no se da, entonces pues yo digo, ay, no, pues es que no me oye. Entonces, ahí es en donde a lo mejor yo empiezo a perder la fe y digo, no, pues es que ni me escucha. ¿De qué sirve que pida? Porque no me responde. Entonces, fíjate que como humanos, si tú lo acabas de decir ahorita con tu niña, es lo que nos pasa. Pedimos lo que pensamos que necesitamos, pero ¿cómo sabemos que eso es la voluntad de Dios? Ok, porque ahí lo que tendríamos que considerar, y vamos a poner en tu ejemplo, vamos a poner tu ejemplo de la casa. Eh, Vamos a hacer una suposición y que yo como mamá
estoy diciendo, papá, Dios, dame mi casa, este, pero eso es lo que inicia la petición. Detrás de la petición de la casa está que, y voy a inventarme, está que también a esa casa, mi intención es tener la casa para llevarme ahí a la prima o a una familia a la que yo quiero ayudar, un matrimonio que está atravesando problemas, e incluso meter ahí a mi hijo y a mis nietos. Entonces, ya no es tanto pedir por la casa, sino que estamos pidiendo por un modelo de vida que Dios no va a respaldar. Dice, no, a ver, espérame, en esa casa, este, tú quieres promover un modelo o un diseño que no es conforme a la voluntad de Dios. Y entonces ya no estaríamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Fíjate, te voy a poner otro ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Como varón, Señor, yo quiero ese trabajo. Tú has dicho que tú me vas a dar ese trabajo, que tú eres mi proveedor, que yo soy proveedor y yo necesito ese trabajo y aparte de ese trabajo se va a ganar más. Sí, pero ese trabajo es Chihuahua y lo que yo estoy pidiendo adicional a ese trabajo es que pues yo me vaya a Chihuahua y mi esposa se quede aquí en Toluca. Entonces, ya estoy pidiendo en contra de un modelo de Dios, porque el modelo de Dios cuando tú lo analizas para un matrimonio, es que la pareja no viva a la distancia. Eso no va a ser un modelo que Dios respalde. Ese modelo no va a respaldarlo Dios. Por más que le esté pidiendo por ese trabajo, la voluntad de Dios no es que mi esposa se quede aquí y que yo me quede a 800 kilómetros de distancia de ella, por más que ese sea aparentemente una buena motivación. Otro ejemplo, fíjate, y hay varios porque he estado analizando con mi esposa. Eh, de forma particular había hoy en día, hoy en la mañana mi esposa me decía, oye, ¿te acuerdas de fulanito de tal con su esposa? Digo, sí. Dice, fíjate, seguramente ellos pidieron por un negocio y ellos trabajaron por un negocio, pero sí viste lo que pasó a raíz de que ellos se esforzaron por ese negocio. Digo, ¿qué pasó? Dice, ya no vienen a la iglesia. Digo, mano, entonces, ¿cómo pedir por un negocio, por muy loable, por muy bueno que parezca, si ese negocio me va a separar de la propia iglesia? Entonces, no pidieron conforme a la voluntad de Dios. Entonces, habría que analizar más el contexto de la petición, sus implicaciones, si todo ello se alinea a la voluntad de Dios. Fíjate qué diferencia, lo hablábamos hace 8 días con respecto a este tema del día de descanso. Hoy en la predicación dominical dieron una analogía de lo que no es la iglesia que me gustaría recuperar. Decían que la iglesia, vino un argentino que decía que a él le gustaba el fútbol y decía que el fútbol es un espectáculo donde 80,000 personas opinan sobre lo que hacen 11 o 22 jugadores y que la iglesia no es eso y que desafortunadamente muchos sí van a la iglesia como si fueran un partido de fútbol, es decir, hay 22 protagonistas y todos los demás son espectadores. Entonces, eh, yo estoy convencido que tiene razón, que la iglesia es un cuerpo donde cada quien tiene una función particular. Entonces, si yo recibo eso, porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que cada cuerpo, cada miembro tiene una función en particular, y yo por cuestiones de la vida tengo un trabajo los domingos, de lo que sea, si yo le digo a Dios, Padre, dame un trabajo donde yo
pueda tener libre el domingo para poder participar de una manera más activa como miembro de tu cuerpo, entonces sí estoy pidiendo conforme a su voluntad. Y entonces Dios va a mover las circunstancias para que tengas un trabajo, no por el propio trabajo, sino por las circunstancias alrededor de ese trabajo, para que tú entonces puedas tener una participación más activa dentro de la iglesia. Las peticiones que hacemos delante de Dios debemos de ver que tienen implicaciones primarias, secundarias, que debemos de considerar. Regresando al punto, Vero, y qué bueno que lo dices, insisto, no es nada más pedir la casa, habrá que ver qué estoy pidiendo que se mueve en mi vida, en la de mi familia, a través de esa petición. Y si lo que se va a mover a través de esa casa se alinea a la voluntad de Dios o no. No sé si estoy siendo claro al respecto. O sea, yo soy un joven, este, cristiano y no tengo carro y le estoy pidiendo a Dios un carro, sí, pero la motivación del carro no es el carro, es lo que voy a hacer con el carro. Y Dios sabe que lo que yo estoy pidiendo es un carro para los domingos irme a pachanguear, a cotorrear, a exponerme. Eso no es conforme a la voluntad de Dios. No es nada más el carro, es lo que voy a hacer con el carro. Es lo que el carro me va a posibilitar hacer. Insisto, si yo pido delante de Dios un trabajo con mayor remuneración y ese trabajo conlleva una fractura a mi matrimonio, pedir por ese trabajo no es conforme a la voluntad de Dios. Y yo si no concientizo eso, puedo que me frustre pidiéndole a Dios por ese trabajo que no llega. Pero no llega porque tiene ciertas implicaciones que son desfavorables para mi vida y familia, lo cual es contrario a la voluntad de Dios. Entonces tendríamos que ver todas esas implicaciones y esas implicaciones las vemos en el espíritu una vez que estamos metiéndonos con mayor intimidad con el Señor, conociendo su palabra y pidiéndole que Él nos dé discernimiento para saber incluso cómo pedir. Puede llegar incluso el punto en el que no sepamos ni cómo pedir. Dice la palabra de Dios que cómo hemos de pedir, no sabemos cómo conviene, entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, el Espíritu Santo en nosotros sí tiene la respuesta adecuada de qué es lo que deberíamos de pedirle al Padre. Fíjense, algo que hablábamos incluso en la mañana mi esposa y yo, es un tema que sí deberíamos de considerar a la hora de presentar nuestra voluntad delante, digo más bien de presentar nuestras oraciones delante del Padre. Y tiene que ver con una visión a mediano y largo plazo que solo Dios conoce. Es decir, nosotros pensamos mucho en lo que está pasando de forma inmediata, pero no conocemos las implicaciones de lo que va a venir hacia el futuro. Dios sí. Y entonces deberíamos de estarle pidiendo, Señor, danos esa sabiduría, esa inteligencia para pedir, de acuerdo a necesidades presentes, pero que tengan efectos de bendición hacia el futuro, porque nosotros tenemos una visión muy corta de la vida. Pero Dios sí quiere que estemos obrando para que la bendición que Él quiere derramar en nuestras vidas no sea simplemente por motivo de la necesidad presente, sino que también se vaya construyendo nuestro futuro. Es decir, ¿te has puesto a pensar qué quiere Dios para tu vida en los próximos 5, 10 años, 15? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ve Dios? ¿Qué quiere para ti? Y entonces la visión de eso, la visión profética, es algo que Dios nos puede dar por su medio de su espíritu para poder pedir de acuerdo a ese plan perfecto que Dios tiene
para nosotros. Y bueno, pero vámonos más en corto nosotros, más en cortito. Eh, las implicaciones de la fe en la oración tiene que ver con, ya vimos, creer, tiene que ver con confiar y tiene que ver con obedecer. Y ahí también entramos en otro tema muy complicado. Primera de Samuel 15:22 dice que Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y las víctimas, como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Fíjense que la acción en nosotros que mueve el brazo de Dios es la obediencia. Y la obediencia es contraria a la rebelión, porque en nosotros se da una rebeldía natural que nos lleva a empecinarnos en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia forma de vida. Y lo que Dios quiere, y esto lo hemos hablado ya anteriormente, es que nosotros nos dobleguemos y que obedezcamos confiando que lo que Él ha establecido es lo que nos conviene. ¿En qué área? Primera de Samuel 15:22. ¿En qué área? En diferentes áreas de nuestra vida, en lo personal, en lo conyugal, como padres, como hijos, como vecinos, como compañeros, como miembros de la iglesia. Es decir, eh, la fe, el creer, el obedecer, va a apuntar a diferentes aspectos que Dios va a ir hablando a nuestras vidas en los diferentes escenarios y etapas que estemos atravesando. Y ahí cada quien tiene un renglón pendiente delante del Señor el día de hoy. Y esa obediencia que podamos desarrollar de frente al Señor va a tener efectos inmediatos, pero también efectos a largo plazo, que era lo que te estaba comentando. Que la docilidad delante del Señor nos va a permitir que Él vaya construyendo en nosotros su plan perfecto, su voluntad perfecta, no solamente en los días por venir, sino que alcance hasta etapas de nuestra vida que actualmente tal vez no estamos conscientes que vamos a llegar, ¿no? Y la obediencia también es algo que debemos de trabajar y pedirle a Dios que nos ayude a desarrollar como parte de nuestro carácter para que podamos ser en sus manos como esa vasija, fíjate, esa vasija, ahí está la foto, esa vasija en las manos del Señor para ser moldeado. Cuando se es ya viejo, pues cuando ya no somos moldeables, cuando ya somos de una sola pieza, ¿no? Cuando decimos, pues así soy yo y así me he de morir, ya no voy a cambiar. Fíjense que si llegáramos a esa etapa, sí, pero muchos, me dice la hermana Carmen que Dios cambia hasta a los viejos, sí, el viejo quiere, pero si no quiere el viejo, no. Sí, sí, la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios siempre respeta la voluntad del hombre. Por eso es que muchos hombres ya no pueden, es decir, Dios no violenta. Hay un dicho que algunos han cuestionado de frente a esta idea de Dios, que dicen que Dios es un caballero. Eso no lo dicen las escrituras, se sobreentiende, porque Dios no forza a la gente. Le genera circunstancias, le atrae con cuerdas de amor, pero al final del día el hombre decide. Y de ahí se desprende una regla muy interesante dentro de la iglesia que
dice que aquel hombre que no quiere ser ayudado, no se le puede ayudar. Así simple y sencilla. Me dice la hermana que si nosotros deberíamos de ser así también con la gente que, que a veces no quiere dejarse ayudar, pues hasta cierto punto sí. Sí, hasta cierto punto sí. Este, incluso hay un pasaje bíblico donde dice la Biblia que Jesús mandaba a sus discípulos, ¿se acuerdan de ese pasaje? Y que les dice Jesús que si había casas donde no los recibían, si en esas casas, en esas, ajá, esas no te reciben, si dice no te reciben, sal de ahí y sacúdete el polvo de tus pies, ¿no? O sea, sí, efectivamente, o sea, si no quieren, uno debe de hacer la obra, uno debe de insistir, este, pero sí debe de ser uno muy eh, inteligente y prudente de cuando ya, si alguno no te recibe ni oye tus palabras, sal de aquella casa y ciudad y sacude el polvo de tus pies. Es decir, la Biblia sí nos enseña que Dios no forza a la gente. Y no te va a forzar, mi hermano. No me va a forzar. Por eso es algo delicado mantenerse en una condición dura, eh, rebelde, e incluso deberíamos de tener temor de que nuestra propia naturaleza humana se oponga a la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Jeremías 18:6 dice, ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor, he aquí como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. Sí, sí lo puede hacer el Señor, siempre y cuando uno se preste, uno tenga esa condición de ser moldeable, uno tenga esa condición de ser flexible, uno tenga esa humildad, uno tenga esa disposición a ser enseñado, uno tenga esa disposición de colaboración, que era lo que yo les decía, cuando se es viejo de forma irremediable. Y no estoy hablando de edad, porque hay muchos jóvenes que no quieren, ya son como un viejo testarudo que no quiere obedecer, no quiere colaborar. Y eso, pues sí me preocupa en lo personal, de yo desarrollar esa condición de frente a Dios en la cual, pues que Él no pueda obrar en mi persona, ¿no? Imagínate nada más. Así que vamos a orar. Señor, yo quiero ser barro en tus manos, Padre. Tú conoces mi carácter, tú conoces mis emociones, mi voluntad, tú conoces todo de mí, Señor. Padre, no quiero ser estorbo en tus manos, quiero ser barro moldeable, Padre Celestial. Ayúdame, Señor. Ayúdame a tener esa disposición, ayúdame a tener esa condición de mi alma delante de ti, mediante la cual tú puedas obrar una vasija nueva si es necesario. Padre, yo te ruego por mis hermanos y hermanas que no se vayan a enganchar con esa idea del mundo de que ya siendo grandes de edad, no pueden cambiar. Padre, tú puedes moldearnos, no importa la edad, no importa la condición, no importa el trasfondo. Tú lo puedes hacer y por eso estás buscando en nosotros esa obediencia,
que viene a ser de mucho valor en tus manos, porque es allí en tus manos donde tú puedes darle forma a una vida, a una familia, a una mujer, a un hombre, a un padre, a un hijo. Señor, que contenga, Señor, tu Espíritu Santo y que pueda, oh mi Dios, dar testimonio de tu amor, de tu grandeza, de tu voluntad, Señor. Ayúdanos, amado, ayúdanos a ser moldeables. Todo aquello que se oponga, mi Dios, quítalo de nosotros. Todo lo que tú no hayas sembrado entre nosotros, en nosotros, desarráigalo, mi Dios, para que podamos ser verdaderamente flexibles, obedientes, dóciles, incluso humildes en tus manos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, aquí tengo 3 pasajes de la obediencia, son 3:20, mis hermanos. Vamos a darle 10 minutos de descanso y regresamos. No sé, bueno, nos quedamos en el tema de las implicaciones de la fe. Y el obedecer viene a ser lo más sobresaliente, y aquí tengo en la pantalla 3 pasajes que armonizan entre ellos. Fíjense, en Mateo 5:3 dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchos han malentendido este pasaje, ¿no? Incluso algunos han glorificado la pobreza física, la miseria, como si es a lo que se refiriera a este pasaje, y no. Este pasaje habla de la bendición que hay en un hombre con un espíritu pobre, no altivo, un espíritu dócil, no orgulloso, un espíritu manejable, enseñable de parte del Señor, como lo veíamos anteriormente, un espíritu a la manera de un barro que en las manos del alfarero se presta para ser moldeado, para que Dios haga en nosotros su perfecta voluntad. Es a lo que apunta este pasaje, y lo puedes armonizar con algunos otros, como Mateo 5:3, que dice, bueno, es el mismo, aquí mira, lo dice, Dios bendice a los que confían. Esta traducción de latinoamericana nos lo traduce más acorde a lo que estamos aquí desarrollando. Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. ¿Ve cómo es el mismo pasaje? En uno dice, es el tradicional que hemos oído de bienaventurados los pobres en espíritu. Bendición, Dios bendice a los que confían totalmente en Él. ¿Quién puede confiar totalmente en Él? Bueno, pues, insisto, alguien que no sigue sus propios caminos, alguien que no tiene endurecido su corazón, alguien que no está anclado en su propio orgullo, en su propia prudencia, sino que en esa pobreza de espíritu se despoja de uno mismo y procede a buscar a Dios con todo su ser. Y fíjate también lo que dice Lucas 11:28. En este pasaje, si lo lees con mayor detalle, incluso los que le anteceden, le hablan de la dicha, ¿no? De la que lo trajo a luz, y de los pechos que lo alimentaron, y él dice, más bien dichosos, o dichosos más bien, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Bueno, estos pasajes ya los hemos oído varias veces en términos de una obediencia general, pero nosotros hemos estado revisando ya modelos y diseños de Dios para la vida, la familia, el matrimonio, los hijos, la esposa, que nos requieren
una condición de obediencia a ellos de forma particular y de lo que de ellos se desprende. Y eso implica ya creerle a Dios en cuanto a lo que Él ha hablado y en cuanto a la certeza de que lo que Él está diciendo nos va a dar bendición a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras generaciones por venir. ¿Cómo se amarra todo esto con la oración? Bueno, pues se amarra, se fortalece eh, con la oración de voz audible. Porque bueno, a ver, hemos visto también que la oración se puede desarrollar pues en silencio, se puede desarrollar eh, a nivel congregacional, conyugal, etcétera. Pero hay una oración que es la oración con voz audible que nos lleva a cumplir con un pasaje, siempre y cuando esta oración se alinea a la palabra de Dios. Es decir, nosotros conocemos la Biblia, nosotros conocemos los pasajes, nosotros conocemos las promesas que Dios ha declarado en la propia escritura. Y si nosotros oramos con voz audible estos pasajes, estas porciones de la Biblia, es como si nosotros mismos nos estuviéramos alimentando a nuestra alma con eso que declaramos con nuestra propia boca, porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por oír y el oír la palabra o por la palabra de Dios. Fíjate, quiero que pienses en lo siguiente. Muchas veces hemos considerado este pasaje con respecto al oír la palabra de Dios en la boca de otras personas, pero podemos oírla en nuestra propia boca. Nosotros podemos orar con la palabra y esa oración audible va a ser alimento para nosotros mismos, para nuestra propia alma. Por eso es importante conocer la palabra, memorizarla y usarla en nuestra oración, entendiendo que si es audible, esa misma palabra nos alimenta el alma, nos fortalece el alma, ratifica, confirma la palabra en nuestros corazones. Fíjate, te voy a poner un ejemplo con dos oraciones que pudieran desarrollarse de acuerdo a lo que Dios ya ha establecido en la propia palabra. Yo no sé cuál es la necesidad que estés atravesando, yo no sé cuál es el anhelo de tu corazón, yo no sé cuál es la crisis que estés actualmente inmerso, pero este Salmo 27 del 13 al 14 pudiera guiar un tiempo de oración para fortalecerme a mí mismo, ¿no? Y yo pudiera estar, vamos a leerlo como dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera en el Señor. Vamos a personalizarlo y bueno, pues lo ideal sería que lo tuviéramos ya memorizado, pero se vale también que tú ores leyendo la propia escritura. Y mira, este Salmo 27 es muy adecuado, porque yo podría decirle al Señor, Padre, ciertamente la situación me rebasa, la situación va más allá de mis propias fuerzas, pero creo que tú me vas a responder. Creo que en los días por venir, tú me vas a dar la luz en medio de esta oscuridad, me vas a dar la respuesta. Aquí, Señor, en tierra de los vivientes, aquí en debajo del sol, yo veré la promesa de restauración de mi hijo, de mi matrimonio, de mi negocio, de mi salud. Sí, Señor, y yo en esa verdad, en esa certeza, me anclo y no me muevo. Ahí me voy a esforzar, te voy a esperar
y en eso se fortalece mi corazón. Y ahí esperaré. Yo voy a estar ahí anclado y entonces tú estás orando y tú estás alimentándote y tú te estás fortaleciendo y no solo eso, sino que traes a tu mente los diseños y modelos que hemos estado revisando y también los empiezas a declarar en oración, que los vas a vivir, que los vas a desarrollar, que si hay alguna cuestión de fe que esté faltando, bueno, puedes decirle al Señor que te ayude, ya lo vimos anteriormente. Fíjate este otro salmo del 27, del 1 al 3, que dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Bueno, pues pasaje por sí mismo puede ser una oración eh, que con algunos cambios pudiera aplicar en alguna otra circunstancia que estemos atravesando, ¿no? ¿Cuántas situaciones no atravesamos que nos llevan a la incertidumbre, que nos llevan a sentirnos débiles? De repente estamos batallando con situaciones de mucha dificultad, pero volvemos al punto. Eh, ya vimos que lo importante de conocer la voluntad de Dios es que podemos pedir conforme a ese todo lo que pidieres en mi nombre, dice Jesús, lo vimos hace rato, Él lo hará para que el Padre sea glorificado en ello. Y pudiéramos estar atravesando situaciones que nos generen duda o que no estuviéramos viendo la respuesta, ¿no? Era lo que veíamos hace un rato, que pudiéramos estar atravesando situaciones de las cuales no veamos la respuesta. Pudiéramos incluso estar considerando que nuestra petición está mal enfocada porque lo que estamos pidiendo no es conforme a la voluntad de Dios. Vaya, que pudiera haber varias situaciones que nos abrumen y que nos lleven a, a ni siquiera saber cómo pedirle a Dios. Si tienes lenguas, pues orar en lengua, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios intercede por nosotros, pero si tienes aquí la palabra, pues echa mano de ella, pudieras estar, Señor, en medio de esta oscuridad, en medio de esta confusión, pues tú eres mi luz, no voy a temer de nadie, Dios, porque tú eres la fortaleza de mi vida. No me abro a ningún temor ni a ninguna incertidumbre de frente a todas estas circunstancias que estoy atravesando. Aunque las cosas se pongan peores, bueno, pues yo estaré fortalecido en ti, oh Dios. Yo estaré confiado. Y pues vamos a terminar orando, mis hermanos. Señor, ciertamente tú conoces la situación que yo estoy atravesando, tú conoces con detalle cada circunstancia de mi vida y yo quiero creerte y quiero obedecerte y quiero confiar en eso. Quiero, amado mío, mantenerme firme en tus promesas y en tus palabras que has hablado a mi corazón. No permitas que me deslice, sino que pueda yo seguir conociéndote más. Y si hay algún detalle, alguna situación en mi corazón que impida que yo pueda creerte con todo mi ser, Padre, ayúdame. No haya impedimento en mi persona de frente a ti, Padre. Ayúdame con mis hijos, ayúdame en casa, ayúdame en mi economía, ayúdame en mi trabajo, Señor. Padre, yo te ruego por cada uno de mis hermanos que están escuchando esto, que les fortalezcas por medio de tu Espíritu Santo y puedan ellos crecer y conocer que tú estás cerca, que tú eres un Dios vivo, que tú les retas a cada uno de ellos a creer,
Y dice Dios, como lo veíamos hace algún momento, que si tú pides conforme a la voluntad, haces bien, pero al final de ello te será hecho conforme a tu fe. Puedes creer que el Señor va a intervenir, va a actuar, va a mover su brazo de poder en cuanto a lo que Él ha hablado a tu vida. ¿Puedes creerlo? Yo sé que sí. Entonces dice el Señor que te sea hecho conforme a tu fe, que te sea hecho conforme a tu fe y que esa respuesta que el Dios de lo alto pone o envía a tu persona, te dé la certeza y convicción de que fuera de Él nada vas a poder, pero estando en Él, eres más que vencedor. En el nombre de Jesús, amén.